hemos querido comunicarnos con el ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, para que analicemos todo el panorama económico que le espera a la República Dominicana en estos días. Hola, buenas noches, Juan Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches, María Cela, buenas noches, Diana, muchas gracias por esta conversación. Ahora lo vamos a tener por Skype en pantalla dividida. Ayer estaba pautado para las 8 de la noche, pero a última hora no pudo venir porque está en reuniones constantes. Están trabajando duramente para tratar de paliar la situación y hacer que la mayor parte de la empleomanía y de los empresarios sufran lo menos posible. ¿Verdad, Juan Ariel? Cuéntanos. Efectivamente, tal como ustedes decían, para evitar la rápida propagación del coronavirus COVID-19, uno de los elementos importantes es el distanciamiento social. Por eso ustedes han visto que se han tomado todas estas medidas de parar la aglomeración de personas, de enviar a la mitad de los empleados públicos a sus hogares para que realicen teletrabajo y así también las actividades de algunas empresas para evitar el contagio, porque sobre todo tenemos que beneficiar la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Obviamente, eso tiene un impacto económico que estamos trabajando fuertemente en el gobierno para diseñar un sinnúmero de medidas que ayuden a sortear esta situación que por el momento es temporal, pero estamos trabajando en... Nos cortó en este momento. Todas las medidas fiscales y monetarias, y en los próximos días se seguirán anunciando acciones para evitar que esto golpee duramente el bolsillo de los dominicanos. Ok, vamos a hablar de las medidas más importantes. Hablemos de las medidas fiscales primero. ¿Cuáles son las más importantes que se han tomado para que la población conozca? En cuanto a las medidas fiscales, se ha establecido un sinnúmero de ventajas en cuanto a tiempo y en cuanto a monto de pago de impuestos para facilitar la liquidez de las personas y de las empresas. Es por eso que se ha dado una prórroga para el pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas, de ustedes y de nosotros, ¿no? También se ha permitido que el impuesto sobre la renta de las empresas se pague en 4 cuotas. O sea, si una empresa tenía que pagar 1 millón de pesos por impuesto sobre la renta, pagará cuotas de 250,000 pesos, lo cual mejora la liquidez de las empresas. ¿En cuánto tiempo? Que eso no está establecido. Sí está establecido lo anterior de impuesto de la renta de persona física que pasó de este mes a finales del mes próximo. Pero las 4 cuotas de ese pago de impuesto por parte de las empresas, ¿cuál será el calendario? Entonces, justamente se está publicando en la Dirección General de Impuestos Internos todas estas normativas. Pueden ir a la página web, pueden buscar cuál será la fecha de pago. Se está aplazando parte del pago al 29 de abril de 2020, otros pagos al 29 de mayo de 2020 y así sucesivamente. O sea, se tiene un calendario y lo recomendable es que cada una de las empresas puedan ver las notas aclaratorias y los avisos que ya están publicados en la Dirección General de Impuestos Internos. Juan Ariel, una de las medidas que se ha estado solicitando es que se elimine el anticipo o que se posponga el pago del anticipo, dado que este año evidentemente va a ser menos productivo que el año pasado. Y entonces pagar ese anticipo en base a lo que las empresas produjeron el año pasado es muy cuesta arriba en este momento. Bueno, se están evaluando un sinnúmero de medidas. Hasta el momento esa no ha sido anunciada. Insisto, se ha enfatizado en medidas que puedan ayudar a la liquidez de las personas y de las empresas. Por eso la posposición de los pagos, por eso la reducción a la mitad de las cuotas con todos los acuerdos de pagos pendientes. Entonces, eso es un primer paquete de medidas, pero estos se van tomando medidas conforme vayan evolucionando los tiempos y conforme se vaya viendo el impacto en ciertos sectores. Y el ITEVIS, que también me enteré en el día de hoy, tú sabes que en el día de mañana había que hacer el pago de ITEVIS. Cuéntanos del ITEVIS.
Se dio una prórroga para que el ITEVIS, que tenía que ser pagado el día 20, sea pagado en el día de 30. Además de que ese ITEVIS puede también ser pagado en 4 cuotas sin que eso genere recargos ni intereses. Otras medidas, Juan Ariel, que se están tomando ya no solamente en el área fiscal, sino también en la parte financiera, monetaria. Así es. En el día de ayer, el Banco Central anunció una flexibilización monetaria con los fines de facilitar la actividad económica. Yo clasificaría esas medidas de 3 tipos. Lo primero es una baja en la tasa de interés. La tasa de interés de política monetaria estaba anteriormente en 4.5%, se baja a 3.5%, con la idea de que todo el sistema financiero baje las tasas de interés que le aplica a los deudores. Entonces, eso también mejora la liquidez que tienen las empresas, porque no tienen que sacar dentro de sus ingresos que van a ser afectados por la baja en la actividad económica. También hay un sinnúmero de medidas para mejorar la liquidez del sistema, y es por eso que se ha bajado la tasa a la cual una entidad financiera puede ir al Banco Central y hacer una operación de repo. Repo es entrega un título. A ver, se nos frizó un poquito aquí, Juan Ariel, a ver si ya te recuperas. Un préstamo, por así decirlo, con cargo a ese título. Perdón, repítelo otra vez, que eso se frizó y no se entendió bien. Bueno, les decía que adicional a la baja en la tasa de interés que dispuso el Banco Central para que toda la banca baje la tasa de interés a las personas que hayan tenido préstamos con ellos, se están aplicando medidas para aumentar la liquidez en el sistema financiero. Es decir, que los bancos, las entidades financieras, puedan fácilmente ir al Banco Central y poniendo títulos del Banco Central o de Hacienda, hagan lo que se denomina una operación de repo. Entrega un título y coge un préstamo al Banco Central de corto plazo. Ahora, en términos prácticos, Juan Ariel, porque así es que lo quiere ver la ciudadanía. Si yo tengo un préstamo inmobiliario, un préstamo de vehículo y este mes no cobro, no puedo honrar ese compromiso que tengo con el banco, ¿eso va a afectar mi historial crediticio? ¿Voy a tener algún tipo de facilidad? Excelente pregunta, Diana. Decía, las medidas se pueden clasificar en 3. Por un lado, bajen la tasa de interés. Por otro lado, medidas que buscan que si una persona no puede hacer los pagos este mes, no afecte su historial crediticio. Bien. De repente no sea un deudor de mayor riesgo. Bien. Eso tanto para la persona como para el banco. O sea, no afecta la necesidad de provisión de los bancos ante incluso cualquier cambio en las condiciones del préstamo. Otra cosa que preocupa, saliendo ya de las medidas monetarias, otra cosa que preocupa mucho a la gente es qué va a pasar con el sector formal que queda sin trabajo, aquellos empleados que se van a pasar ahora 2 o 3 meses, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar la cuarentena y el distanciamiento social. Aquí todavía no hemos visto el pico, no sabemos, no hemos visto el pico de esta enfermedad. ¿Qué va a pasar con ellos, con sus salarios? ¿Y qué va a pasar con el sector informal? Aquel que no tiene un trabajo fijo y que por obligación tiene que salir todos los días a buscar de qué vivir. Porque si se ha hablado del plan social, pero nosotros sabemos las situaciones que se dan en tiempos de desesperación, cuando llegan esos vehículos del plan social, como la gente se tira encima como pirañas, y eso también es peligroso para la misma enfermedad. Y no solamente es comida, la gente necesita tener efectivo, si tiene que comprar cosas para sus hijos, si tiene que comprar medicamentos. ¿Qué es lo que se ha pensado? Hay una teoría por ahí, bueno, se ha lanzado la idea de que el mismo fondo de pensiones al que cotizan los trabajadores debería en estos momentos servir para cubrir esos salarios que esos trabajadores ahora pueden dejar de percibir. Gracias, María Cela. Bueno, si podemos ver cómo se da respuesta desde el gobierno a una situación como esta, también se puede clasificar en 3 tipos de medidas: medidas de salud, medidas económicas y medidas sociales.
A lo que se refiere María Cela son las medidas sociales, cómo evitar que esta situación tenga Se frizó un poquito ahí. calidad de recursos que tendrían. Repítelo otra vez, que se nos congeló un poquito. Decía que ante una situación como la que estamos viviendo, normalmente se tienen tres tipos de medidas. Medidas de salud, fortalecer el sistema de salud y la rápida detención. Medidas económicas, lo que conversábamos, las medidas fiscales y monetarias para evitar un alto impacto económico del distanciamiento social. Y a lo que se refiere María Cela, en esta última pregunta, son las medidas sociales. Efectivamente. Estarían siendo cesadas temporalmente de sus empresas o los trabajadores informales tengan un impacto que comprometan su bienestar. Y para eso el gobierno está en sesión permanente trabajando para todas las estimaciones de las medidas que próximamente se van a anunciar. ¿Y por qué? Porque el gobierno lo está haciendo con la debida prudencia fiscal, calculando todo, no prometiendo cosas que sean imposibles de cumplir, dado nuestro sistema fiscal, en mucha discusión y diálogo con el sector privado, con quienes tenemos conversaciones a diario y que de verdad se está haciendo un gran esfuerzo para sortear este reto entre todos. Entonces, sí que se van a anunciar medidas en los próximos días sobre cómo proteger provisionalmente los ingresos de las personas que, dependiendo del sector, pudieran ser cesadas y también de los informales. Juan Ariel, cada año el gobierno hace una proyección y en base a esa proyección se planifica y se hace el presupuesto general del Estado. Esta es una situación que evidentemente sale de cualquier tipo de preparación y de proyección que se pudo haber hecho para el 2020. ¿Ustedes cómo están analizando la situación ahora? Que pudiéramos tener a futuro, a corto y mediano plazo, en este 2020, a 2 meses, a 3 meses, a 6 meses, con la situación económica en República Dominicana. ¿Cómo lo están proyectando ahora? Bueno, estamos trabajando tanto en el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, la Oficina Nacional de Estadísticas y el Ministerio de Economía en cómo modificar las proyecciones del marco macro, de lo que a finales del año pasado se entendía iba a ocurrir en la economía. Mes nos vamos a reunir para consensuar entre todos el nuevo panorama. Lo bueno es, Diana, que este virus y las dificultades que conlleva viene en un momento en el que la República Dominicana tenía fundamentos macroeconómicos muy sólidos. La banca está muy bien capacitada, tiene excelentes indicadores, incluso mejor que la mayoría de los países de la región. Teníamos baja inflación, teníamos un crecimiento robusto. Entonces, cuando ocurren este tipo de dificultades no previstas por nadie, el país tiene mayor capacidad de sortear las dificultades. Claro que se tendrá un impacto económico, es lo que estamos analizando, pero digamos que este impacto viene en un momento en el que el país tiene capacidad de sortear la dificultad. Gracias a Dios. Y yo, para cerrar, te voy a hacer 2 preguntas. Al sistema sanitario ahora necesita una inyección poderosa de fondos, muy poderosa, para no solamente la atención a los empleados, sino para los mismos sanitarios, mayor contratación de sanitarios, porque vamos a necesitar más personal de salud y para que estos a su vez estén protegidos correctamente. Yo quiero saber si China ha ofrecido, como lo ha hecho en otros países, ayuda a República Dominicana en ese sentido, 1, y 2, si por la experiencia de China, de Italia, de Europa y de otros países, ustedes han previsto el peor de los escenarios y cuál sería ese en cuanto a la duración de la crisis de salud. De salud, la económica se irá recuperando después. Se frizó. Ahora sí te recuperamos, Juan Ariel. Sí, porque pero ya regresa. Sí, para prever lo que con qué se va a ayudar a la gente, las cantidades y el tiempo, ustedes tienen que tener un peor escenario de crisis de salud. Así es, María Cela. En cuanto a la primera pregunta, debo de hecho agradecer a todos los países y los organismos multilaterales y de cooperación. Hoy tuvimos una reunión con ellos y hay mucha buena voluntad.
mucha buena voluntad de donación de recursos económicos, de donación de equipamientos, de materiales para justamente el sistema sanitario. En el caso particular de China, sí, nos está apoyando con kits de test para detectar el virus, también nos está apoyando con indumentarias para el personal que está en el sistema sanitario. O sea que son muchas las donaciones que ya estamos trabajando con China y también asistencia técnica. La semana que viene tendremos varias videoconferencias con ellos para ver cuáles son las mejores prácticas, qué aprendieron durante el proceso. Pero así como digo de China, debo decir de casi todos los grandes países y los organismos de cooperación. Se han portado con la solidaridad que les caracteriza y eso le tenemos que agradecer. Sobre los distintos escenarios, aquí se están evaluando todos los escenarios posibles. En economía siempre se tiene un escenario optimista, un escenario pesimista y escenarios probables. Hay que decir que en el caso del coronavirus tenemos mucho que aprender de cómo se comporta el virus. Tenemos que acercarnos a estas estimaciones con la debida humildad de ver cómo se va comportando y cómo van surtiendo efecto las medidas que se están tomando. Se están analizando todos los escenarios, se está en diálogo con organismos multilaterales para fondos extras, se está analizando posibles reubicaciones de algunos fondos, o sea que sí, se está viendo cada una de las posibilidades, pero la verdad es que lo estamos haciendo con mucha ocupación, pero con el optimismo de que con la ayuda de Dios y con la cooperación de cada una de las personas de este país, vamos a poder sortear estas dificultades de la mejor forma posible. Es un reto que tenemos, que tiene todo el mundo y toda la sociedad, pero ante estas dificultades, sobre todo la confianza en Dios y la confianza de la solidaridad y el entendimiento del pueblo dominicano, para juntos poder salir airosos de esta batalla. Juan Ariel, evidentemente los fondos para hacer frente a esta crisis tienen que salir de algún sitio. ¿Ustedes han identificado de dónde podrían venir esas partidas? Así es, estamos en sesión permanente. En el día de hoy, en el día de mañana, estamos evaluando todos los escenarios posibles, haciendo las estimaciones de costo, privilegiando siempre a los grupos más vulnerables, los envejecientes, las personas con condiciones de salud, y viendo las implicaciones legales, legalmente qué se requiere para la activación de cada uno de estos fondos. O sea que estamos en sesión permanente y en los próximos días se estarán anunciando las medidas por parte de la comisión de alto nivel que constituyó el presidente para estos fines. Muchísimas gracias, Juan Ariel Jiménez, nuestro ministro más joven, creo que es el más joven de todos. Brillante. Del actual gobierno, del actual gabinete, sí. Del actual gabinete, brillante y siempre dispuesto educadamente a responder nuestras preguntas e incluso a asistir a nuestro espacio. Te tenemos mucho aprecio y valoramos muchísimo el tiempo que te has tomado de esa reunión para informar al pueblo dominicano y traernos un poquito más de tranquilidad. Gracias. A la orden siempre, es mi deber y lo hago con mucho gusto. Gracias, un beso.